Muy buenas noches a todos los amigos que ya están en sintonía de Revista Culturizarte a través de las redes sociales. Hoy nos va a acompañar el doctor Ricardo Morales. Él es médico pediatra, justamente especialista en esta área, que nos acompañará. Él es director de posgrado de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador y coordinador de la emergencia pediátrica del Hospital Axis. Él va a estar esta noche acompañándonos, pero antes de darle el paso justamente al doctor Ricardo, vamos a enviarle les damos el agradecimiento a cada uno de ustedes por estar conectándose poco a poco junto a este programa que se transmite cada lunes. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo han pasado? Muy bien, doctor. Justamente gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar acerca de este cuidado necesario que debemos de tener para nuestros niños. Justamente para nuestros niños que tenemos en casa. Doctor, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Estoy aquí en el hospital, estaba pasando visita, por eso me demoré un poquito. Pero estamos todos. No se preocupe, doctor. Justamente al hablar de pediatría, al hablar de esta área especializada para los niños, ¿de qué edad un ratito hasta la puerta nada más? Ya. ¿De qué edad a qué edad justamente nosotros debemos de tener en cuenta que ustedes deben revisar a nuestros niños? Bueno, generalmente nosotros siempre tenemos que hacer una revisión continua de los niños que son grandes. O sea, generalmente lo que siempre se cree es que solo los niños menores de un año que tienen su control mensual, que tienen esos controles que tienen que hacerse mes a mes porque son importantes, pero descuidamos muchas veces la salud de dos grupos esenciales realmente. Los niños escolares, que muchas veces los niños preescolares decimos ya falta un poquito las vacunas y ese tipo de cosas, pero generalmente los niños escolares, que ya son más grandes, y los adolescentes son unos de los grupos que nos hacen falta que estén bien controlados. ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños preescolares ya van a entrar a la etapa de la prepubertad, ¿sí? Y se están preparando y tenemos que tomar los cimientos también para la adolescencia. Y en la adolescencia estamos preparando los cimientos mucho más grandes para la adultez. Generalmente tenemos que entender que durante toda la infancia nosotros dejamos los cimientos para que un adulto tenga un adecuado desarrollo, no solo como persona, sino de salud, y también evitemos de esa forma enfermedades crónicas que al final al adulto le van a pesar. Si nosotros le enseñamos a un niño a que se alimente bien, a un niño a que tenga hábitos saludables, vamos a tener un adulto que va a tener hábitos saludables de igual forma. Eso quiere decir que la clave del cuidado en los niños radica en la alimentación. Exactamente. Más que nada, más que en la alimentación, en prevenir en esos controles ciertas enfermedades, ciertas situaciones antes de que se den en forma crónica. Por ejemplo, les puedo decir de las alergias. Antes de que un niño tenga una rinitis alérgica crónica, antes de que un niño tenga una rinitis alérgica que se puede convertir en una hiperreactividad bronquial, antes de que un niño tenga ya síntomas severos de algo, nosotros podemos prevenir igual problemas de peso, problemas de talla. Pero lo más importante es mantener y ayudar en la crianza. Hay problemas de sueño en el camino, hay problemas de comportamiento, que nosotros le podemos guiar, y no solo nosotros como pediatras hacer las cosas, sino también nosotros poderles guiar a los pacientes, a los padres, a dónde pueden dirigirse en cuanto si necesitan algún otro tipo de manejo. ¿Sí? Muchas veces necesitamos que estos niños se mantengan en un adecuado control, y por lo menos la recomendación para los niños es que por lo menos niños escolares vayan al pediatra por lo menos de 3 a 4 veces al año. De 3 a 4 veces al año en preescolar estamos hablando. En escolares, sí. En escolares. En escolares y preescolares. En escolar y preescolar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, ¿qué es necesario por cada edad? ¿Cómo la clasificamos? En el niño, por ejemplo, un niño que recién nace, sabemos que toma leche materna, algunos de fórmula, leches de fórmula, y esto le va ayudando en su crecimiento. Pero ya a medida de que el niño va creciendo, va desarrollando, ¿cómo debe ser esa alimentación? Bueno, es súper importante que nosotros tengamos en cuanto a la alimentación. La alimentación tiene que ir a partir de las edades. Lo más importante es entender, y eso sí soy muy enfático y 100% radical en esto, que la base de la alimentación del niño inicialmente tiene que ser leche materna exclusiva.
¿sí? La lactancia materna exclusiva es una de las cosas más importantes y que más hemos dejado de lado, pese a que hay políticas a nivel, te digo, públicas, a nivel de todo lo que hay manifiestos en cuanto a eso, pero ya en la práctica podemos, sí, pegarle al niño, a la madre, intentar que se haga, pero ¿hasta cuánto estamos resolviendo esos problemas? Hay muchos traspiés y hay muchas cosas en cuanto a la lactancia materna que hemos dejado a un lado y eso es sumamente importante. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que estos niños realmente necesitan alimentarse con leche materna. Después, la alimentación complementaria tiene que ser siempre completa, una alimentación complementaria que tiene que ser casi siempre en relación esta alimentación complementaria a no solo complementaria a la leche materna, tiene que tener adecuada composición. No podemos iniciar solo fruta o hay una fórmula mágica. Hemos hablado mucho de esos lives, pero en otros lives acerca de la alimentación complementaria en sí, pero es súper importante que entendamos que la alimentación complementaria ha cambiado, ¿sí? Ya no se toman en cuenta ciertos alimentos que antes podíamos haber pensado que eran alimentos alergénicos, como hablo del huevo, hablo de los cítricos, hablo de pescado, que siempre los están diciendo que, les decía antes que eran alergénicos y que podrían, que no se les debería dar antes del año, y lo que se ha descubierto con estudios profundos, con sociedades internacionales pediátricas, como la Sociedad de Nutrición y Gastroenterología Pediátrica de Europa, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, lo que nos hemos dado cuenta es que estos niños, realmente, si es que no iniciamos en el tiempo adecuado, que es en estos meses antes del año, ¿sí? Nosotros vamos a tener igual cantidad o incluso peor cantidad de alergias si es que nosotros lo iniciamos tardíamente. Ojo, esto es muy importante, ¿ya? Y la alimentación en general en cuanto a los escolares tiene que ser equilibrada. Tenemos que recordar que la alimentación no solo se puede hablar de alimentación como una cosa así súper común y práctica, sino que depende no solo de la región, sino incluso hasta de la casa, de las costumbres, ¿sí? Entonces tratemos de que esta alimentación sea primero equilibrada, que nosotros no le mantengamos a las golosinas, a la comida chatarra, como una parte primordial y esencial de la alimentación. No podemos darle más de 3 veces a la semana, o sea, tal vez 2 a 3 veces por semana, más de 2 veces por semana, y ya estamos hablando de parte de la alimentación. Entonces tiene que ser, como dicen en las guías de alimentación, ocasional, ¿sí? Ocasional tiene que ser la cantidad de alimentos que son considerados como comida chatarra, que son ricos en azúcar, ricos en sal y altos en grasa. Todos esos tipos de alimentos tienen que ser de consumo ocasional. No le puedo decir que a un niño no se pueda comer una hamburguesa de vez en cuando, no se pueda comer un dulce o alguna cosa, pero si eso se hace muy frecuente, realmente no le estamos alimentando. Entendamos que la malnutrición, antes solo hablamos de desnutrición, ahora tenemos que entender que la malnutrición se aplica también a la alimentación no equilibrada, alimentación que es excesiva en cierta cantidad de grasas saturadas y en comida chatarra. Entonces nosotros, en vez de tener una alimentación equilibrada, estamos yéndonos hacia otro problema de salud, que es la obesidad. Entonces, súper importante eso que tengamos en cuenta, y obviamente el adolescente, y en este proceso que estoy hablando del inicio de la lactancia materna hasta otro tipo de cosas, nosotros vamos a ver que este niño va aprendiendo a alimentarse y nosotros tenemos que enseñarle que se alimente sano. Entonces va a ser un adolescente que no va a tener problemas de obesidad, no va a tener problemas de hipertensión cuando sea adulto, y que tenga prácticas saludables tanto así como el deporte, ¿sí? Evitar el sedentarismo y otro tipo de cosas. Doctor, justamente hablando de esta parte de ser sedentarios a un niño o a la final de esta mala alimentación, hay enfermedades que se suelen presentar. Por ejemplo, yo he escuchado en niños muy pequeños que tienen diabetes, por ejemplo, o quizás a la final también de niños que son obesos. Y tú dirás, no, mi hijo está gordito porque se alimenta bien, quizás dicen, pero no nos damos cuenta que quizás no es un peso normal, sino que precisamente estamos llegando a una cuestión de obesidad. Eso es muy importante lo que tú dices, porque realmente nosotros en los controles del niño sano, se podría decir, nosotros ahí cuando nosotros podemos encontrar tempranamente a un paciente que ya no esté ya obeso, sino más bien que esté ya viendo que su curva se está elevando durante algunos controles, ¿sí? Donde vemos que hay prácticas nutricionales que todavía no afectan al peso, no afectan a la antropometría del niño, que no están bien, no solo en el hecho de que estamos hacia la obesidad, porque estamos teniendo ya 2 tipos de problemas actualmente. Nosotros somos un país de tercer mundo en vías de desarrollo, que tenemos, como siempre, en nuestras zonas suburbanas, en nuestras zonas rurales, desnutrición.
pero también se está viendo que no solo en esas zonas hay desnutrición, sino también hay una malnutrición como en otros países del primer mundo, como en Estados Unidos, como en Europa, donde ya tenemos pacientes, tenemos niños que ya están teniendo problemas de obesidad mórbida, ¿sí? Niños que están llegando a los 14, 12, 14, 15 años ya con necesidad de bypass gástrico, ¿sí? Son niños que ya están haciendo resistencia a la insulina, están teniendo diabetes tipo 2, que están teniendo problemas de síndrome metabólico como si fuera un adulto, ¿ya? Y eso es gracias a las prácticas de alimentación que nos están llevando se nos están llevando bien. O sea, nosotros al niño le tenemos que enseñar realmente que se alimente adecuadamente. Nosotros, ese es el momento que nosotros a un niño le mantengamos y le enseñemos a que pueda alimentarse bien, que tenga gusto por los vegetales, que tenga gusto por una comida equilibrada, que sepa qué es eso, qué son las texturas, qué es el sabor natural de las comidas, ¿sí? Sin excesos de azúcar, sin excesos de sal, de condimentos. Entonces es muy importante eso para que nosotros le enseñemos al niño, y este niño, como siempre, me canso de repetir esto, tenga un mejor futuro niño. Entonces, ahora, ¿cuál? No, sí, continúe, doctor. No, ya terminé. Disculpe, doctor. Justamente hablando de esa parte, ¿cuál sería el peso ideal entonces en el niño? Bueno, esa es una pregunta que siempre hacen. Siempre hacen que el peso ideal tiene que ser tanto. Bueno, nosotros tenemos que entender que hay curvas, ¿sí? Curvas de crecimiento que son de talla, de peso y en los menores de 2 años de perímetro cefálico, también índice de masa corporal. Entonces, esto quiere decir que hay rangos, ¿sí? En los cuales nosotros tenemos de normalidad. Y el peso y la talla no son una medición en ese momento estática, sino es una medición dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ver cómo ha ido subiendo de peso. En ese momento podemos ver que este niño está en un peso normal, pero está en un peso normal, un rango normal, pero este niño ha ido subiendo desde un peso menor y se está igualando. Entonces, y eso quiere decir que es un avance. O un niño que está en un peso súper elevado, pero hemos visto que este niño tenía más peso todavía y ha ido bajando. Entonces es dinámico y tenemos que verlo en relación al tiempo. Entonces eso es muy importante y verlo en relación a las curvas, ¿sí? Entender también que la genética de papá y de mamá también influye mucho en cuanto es el peso y la talla. Obviamente pueden tener al abuelito que midió 50 metros, que es gigante, que es más Z, pero si es que el papá y la mamá miden 1,50 y el papá mide 1,50 y la mamá mide 1,45, no va a llegar a mucho, ¿sí? Entonces entendamos que la mayoría de genes no sigue papá y mamá. Vean, yo soy chiquito, todo el mundo cree que soy alto, no, soy chiquito, ¿ya? Entonces eso es muy importante para nosotros también. Entonces entendamos que tenemos que verlo dinámicamente. Y si tienen alguna duda, y eso es una cosa que siempre les repito, si usted tiene alguna duda sobre el control de su niño, sobre alguna situación que están pasando, no se queden sin hacer preguntas a su pediatra. Es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás estamos nosotros, al no responder estas preguntas, o los papás, al no decir este tipo de preguntas, nosotros estamos haciendo que estos niños se queden, o sea, que estos niños pueden estar haciendo, los padres pueden estar equivocándose en algunas prácticas que no están correctas. Entonces, nosotros podemos ayudarle al papá para que pueda hacerlo de una mejor forma. Entonces, de alguna forma, estamos ayudando a la familia, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Háganle preguntas. Si es que no le gusta, por favor, háganle. André, muchas gracias. Siempre un hermoso saludo a mis queridos pacientes que también están ahí. Así es. Saludos a cada una de las personas que ya siguen conectándose a través de esta señal. Y justamente, doctor, al hablar de alimentación, al hablar del niño, ahora, en este cambio de clima que existe y frente a una situación que estamos viviendo como es el coronavirus, el COVID-19, justamente hay enfermedades que se pueden equivocarse, los papás que piensan automáticamente mi hijo tiene fiebre por otro tipo de situación y automáticamente lo asocian con el coronavirus sin serlo. ¿Cómo podemos nosotros tener esos cuidados en este sentido de las enfermedades que generalmente por el cambio de clima se están generando en los niños, y cómo nosotros podemos, o cuál sería la manera adecuada de llevarlo, o cómo lo podemos llevar esta situación? Porque hay una situación que es muy cierta, y es que las personas aún tenemos, porque me incluyo, en ciertas cosas tenemos miedo a ir a los hospitales, por ejemplo, hacer un chequeo, una revisión. ¿Cómo hacemos con el niño en este caso? Bueno, lo que tenemos que entender son dos cosas. Es muy importante la generación de confianza. La generación de confianza que nosotros hacemos con el paciente, o sea, yo como pediatra, es súper importante.
O sea, yo, mis pacientes, tengo que brindarles esa confianza de que si van a acudir a mi consultorio, van a hacerlo, van a tener todas las medidas adecuadas, número uno, ¿sí? Y número dos, que van a tener una atención rápida y que se va a hacer las infecciones entre cada paciente, que eso es súper importante también. Y también tenemos que entender que vamos a entrar ya en una época invernal. La época invernal es una época caracterizada por virus respiratorios. El más importante que vamos a tener próximamente a finales de diciembre y el siguiente año, los 2 primeros meses, es la influenza. La influenza es muy importante, sobre todo en el caso de los niños. Afortunadamente, el COVID no ha inferido directamente en la parte respiratoria de los niños como lo ha hecho en los adultos. Eso es una salvedad muy buena. Pero uno de los debates que se está haciendo a nivel de sociedades científicas pediátricas en Estados Unidos y en Europa, que están viéndolo de esta forma, ellos ya están adelantándose con la vacunación, con el flu shot, que es la vacunación de la influenza. ¿Para qué? Porque en años pasados, lo que se ha visto que los niños que se complicaron más fueron quienes tuvieron coinfección. ¿Qué quiere decir coinfección? Que tuvieron 2 virus, o sea, no solo la influenza, sino tuvieron otro virus respiratorio al mismo tiempo infectando. Entonces, no sabemos si es que puede haber una suerte de coinfección del coronavirus, ¿sí? Junto con del coronavirus, junto con la influenza. Entonces, no sabemos qué cosa puede pasar, porque realmente la influenza sí afecta directamente al pulmón del niño y sí podemos llegar a tener cierto tipo de complicaciones. Entonces, sí es muy importante mi recomendación es a todos los papás y a todas las mamás que vacunen a sus niños contra la influenza. Eso es algo vital, algo sumamente importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Si es que nosotros no tomamos en cuenta ese tipo de prevención, vamos quizás a tener problemas. Y es preferible siempre ahorrarnos ese tipo de cosas. Si tenemos una vacuna para un virus que puede ser potencialmente dañino para nuestros niños, hagámoslo. Correcto. Ahora hablando de ese tema de las vacunas, ¿con qué frecuencia debemos hacer vacunar a nuestros niños y qué vacunas son las indispensables que debería tener? Bueno, realmente, a propósito de vacunas, todas deberían ser indispensables, todas en absoluto deberían ser indispensables, pero siempre sigamos el esquema de vacunación que tenemos aquí del Ministerio de Salud, que es muy parecido al que tenemos en la Academia Americana de Pediatría y no tan parecido al de Europa, pero en esencia son las mismas vacunas, ¿sí? Nos hace falta un poco también entender que las vacunas realmente lo que han hecho es disminuir enfermedades prevenibles, ¿sí? Son enfermedades que mataban a muchos niños antes, que disminuyeron la esperanza de vida de los niños y la mortalidad en los niños menos de 5 años era tenaz hace muchos años, hace décadas. Entonces, gracias a las vacunas se pudo disminuir esto. Entonces, lo que les pongo en reflexión siempre cuando hablamos de vacunas, estamos esperando una vacuna para el COVID, solo una vacuna, solo una. Imagínense cuánta falta nos hace una vacuna. Y si es que nosotros rechazamos las vacunas, ¿qué estamos haciendo? Imagínense cuál es el precio de una sola vacuna para el mundo en general. Entonces, eso es muy importante. Entonces, seguir los esquemas de vacunación para los niños menores de 1 año, que eso es sumamente importante, poner los refuerzos siempre, ¿sí? Y yo sí, mi recomendación es de que si es que tienen el chance de poner vacuna de meningococo, que no está incluida en el esquema de vacunación del Ministerio de Salud, por favor traten de ponerla, es un poco más cara, pero pónganla, porque sí tiene muchas implicaciones, sobre todo en secuelas neurológicas si llegan a darse. Y también la de la influenza. La influenza tiene que ser puesta anualmente. ¿Por qué se pone anualmente? Porque la influenza lo que hace es mutar, muta muchísimo. Entonces nosotros necesitamos esa vacuna que no mute demasiado, sino que más bien que si es que muta, nosotros podamos ponerla cada año cuando sea la nueva cepa. Entonces eso es muy importante. Y también la de papilomavirus. Si tenemos una vacuna que puede prevenir el cáncer de cuello uterino, las verrugas genitales, sobre todo el cáncer de cuello uterino que podemos administrar a nuestros niños y a nuestras niñas, es muy importante. ¿Por qué ponemos también a los niños? Porque los niños pueden también ser un reservorio asintomático, ¿sí? Entonces, eso puede ser transmitido después de un adulto varón a una niña. Correcto. Ahora, este tema de las vacunas, cada uno tiene como un calendario para podérselo poner en un niño, ¿correcto? Exactamente, sí. Son calendarios que se ponen 2, 4 y 6 meses, los esquemas de vacunación. Un refuerzo se pone, son un hexavalente, son 6 vacunas.
que son difteria, polio, tosferina, hemófilos influenza B, que puede producir meningitis, hepatitis B, ¿sí? Y la neumococo más rotavirus. Esas son las seis, las que se ponen 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo al año y medio, y difteria, tétanos y polio a los 4 o 6 años. Después ponemos entre esos, ese es el esquema de por ese lado. También ponemos sarampión, rubiola, paperas, a los 12 meses, se pone a los 15 meses a varicela. Es importante, como somos un país endémico de fiebre amarilla, que se ponga también fiebre amarilla, sobre todo los niños que viven en el oriente y en la costa, que es súper importante, sobre todo los que tienen que viajar al oriente. Y también tenemos otro tipo de vacunas que no constan en nuestro esquema nacional, pero son muy importantes, como el meningococo, ¿sí? Y el papilomavirus. Me preguntan algo, y es, ¿por qué las vacunas ahora en los niños no se ponen en el brazo, sino ahora en las piernas, por ejemplo? Es importante. Eso es muy importante. Bueno, realmente antes se pensaba que tenía que ponerse en la nalguita. La nalguita de los niños menores de 2 años es más estructurada con grasa, no tiene músculo. La vacuna, para que se absorba, tiene que ser intramuscular. Entonces, la porción del cuerpo que tiene mayor cantidad de músculo es el muslo del bebé, ¿sí? Entonces, por eso se pone ahí, porque tiene mayor cantidad de músculo. Si nosotros le ponemos en la nalguita o le ponemos en el brazo que no tiene suficiente estructura muscular, lo que vamos a hacer es que la vacuna no se absorba adecuadamente o que se haga una colección. Correcto. Ahora, doctor, frente a los niños que son alérgicos, por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones que les daría frente a este cambio de clima? Y aparte del cambio de clima, también por las afecciones que ya tienen, pues, ¿no? Bueno, obviamente, si es que tienen obviamente, es importante que la cuestión para el papiloma son tres vacunas, 3 dosis sí, de la vacuna. Justamente se le iba a leer en breve. Ajá. Para cambiar de tema. Entonces es importante que tengamos las alergias. Las alergias, en cuanto a las alergias, siempre es importante, más allá de la prevención, es el control. Las alergias son una inflamación crónica, ¿sí? Que debido a ciertos elementos que están en el ambiente que podrían producir cierto tipo de cosas. Ya se ríe Lore. Es importante que nosotros, si tenemos un niño alérgico, dejemos que la alergia no se exacerbe y se controle adecuadamente. Siempre tenerles en control a los niños, a pesar de que esta alergia se encuentre bien, ¿sí? Porque un rato menos pesado podemos tener. No solo los niños que tienen cierto tipo de alergias un poco más severas, como cuáles son, por ejemplo, asma, hiperactividad bronquial, tenemos alérgicas que ya son muy severas, o ese tipo de cosas. Nosotros no solo ahí tenemos que ponernos en cuenta de que los niños necesitan control, sino siempre, ¿sí? Porque un niño que tiene moquera persistente, congestión persistente, puede ser también un niño que a la larga puede producir infecciones respiratorias recurrentes. Y en este momento que estamos con virus respiratorios, no es lo más adecuado mantenernos con infecciones respiratorias recurrentes, porque muchas de ellas, como la influenza, pueden llegar a afectar de manera importante al niño. Y obviamente puede producir una neumonía, una hospitalización, y en otros casos, en pacientes que son mucho más sensibles, pueden incluso llegar a una terapia intensiva. Si no se cuidan, puede ser algo muy, muy peligroso. Doctor, ahora en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen enfermedades catastróficas que les detectan en un momento determinado a temprana edad, ¿cuáles son las recomendaciones que debe de seguir? Bueno, un niño que tiene enfermedades catastróficas, digamos cáncer, leucemias, que son lo más frecuente en los niños, siempre mantenerse en control, siempre, lo más importante, siempre les digo, siempre se debe prevenir en los niños y nunca dejar que esto pase a mayores, siempre. Entonces, lo que más les recomiendo a los papás que lo hagan, y que si es que mantenemos igual como la lección creo que nos dejó el COVID a todos, incluso a los médicos de adultos y a los adultos en sí, es de que los pacientes que tienen enfermedades crónicas necesitan tener sus controles adecuados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes que se complicaron realmente con el COVID fueron pacientes que tuvieron enfermedades crónicas que no tuvieron un control adecuado. Entonces eso es muy importante. Entonces estos niños tienen que mantenerse bien, tienen que mantenerse con sus controles y no descuidarse, que eso es lo más importante, mantenerse con todas las medidas que se les recomienda su médico de cabecera. Siempre que confíen, tengan un médico en el cual confíen plenamente, que puedan contarle, que puedan preguntarle lo que sea necesario, y lo más importante, que puedan tener un tratamiento completo.
que eso depende mucho. Si yo tengo confianza en mi médico, yo voy a seguir. Se ha visto incluso en estudios que los pacientes, los papás, y no solo los pacientes pediátricos, sino los adultos, que confían y tienen una amplia confianza en sus médicos, pueden cumplir de mejor forma sus tratamientos. Y eso es muy importante. ¿Qué vitaminas son esenciales para el crecimiento de los niños? Bueno, hay una creencia un poco absurda en cuanto a lo que es vitaminas, que todo el mundo cree que las vitaminas son algo que les va a hacer crecer, que es lo único que necesitan los niños. Realmente un niño necesita una alimentación completa. Si tiene una alimentación completa, no necesita ningún tipo de vitamina. Eso es lo más importante entender, pero hay niños que sí necesitan en cuanto a eso. Generalmente lo que sí le recomienda el sistema de salud es una administración de vitamina A, que se le puede dar en los menores de 6 meses, ¿sí? Importante eso. 2, que se le puede dar hierro a partir de los 4 meses hasta el año, como una profilaxis, porque hasta los 4 meses generalmente llegan las reservas de hierro que deja mamá en el embarazo. Pero muchas veces muchas mamás no tienen suficientes reservas de hierro, y estas reservas de hierro comienzan a disminuir rápidamente y este niño puede tener riesgo de anemia. No todos los niños lo hacen, pero siempre es importante dejarlo así. Claro, precisamente ahora que habla el tema de que hablamos al inicio, el tema de la lactancia, por ejemplo, hay madres que no han podido dar de lactar a un niño por cuestiones generales, de enfermedades, o a la final tuvieron una mala operación, alguna cuestión en general, y los niños terminaron no teniendo esa esencial vitamina, por decirlo así, o esa esencial alimentación del niño al nacer. ¿Qué debería ser lo complementario en ese caso, aparte de las leches complementarias que les envían, pues, ¿no? Mira, lo que te voy a decir es una cosa. La leche materna no tiene comparación con ninguna fórmula existente en el mercado. Jamás. Ni tiene una mínima comparación. Hay muchas fórmulas que se asemejan, pero nunca va a igualar el cariño de mamá, nunca va a igualar la inmunidad que da, que son defensas literalmente que se transmiten a través de la leche materna, nunca va a igualar la cantidad de, no solo de las defensas que te digo, que son inmunoglobulinas, oligosacáridos, pueden también, y otro tipo de sustancias que hacen que se mejore la inmunidad del niño y previenen complicaciones grandes. La otra cosa que también es súper importante es el desarrollo. Tenemos ácidos grasos de cadena larga que ayudan muchísimo para el desarrollo. Entonces, es lo más barato, es lo más natural, y siempre lo voy a decir, no hay nada que pueda sustituir a la leche materna al 100%. Hay buenas fórmulas que nos pueden ayudar, sí, pero lo óptimo siempre será una lactancia materna. ¿Por qué? Porque le brindamos todo, un combo a un niño, ¿sí? No trato de desmerecer a las fórmulas, porque son algunas muy buenas, para que también, pero la leche materna siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor y tenemos que promoverlo, ¿sí? El camino por la leche materna no es fácil, no es un camino de rosas, no tenemos que romantizar tanto, dar de lactar duele, dar de lactar es difícil, ¿sí? Dar de lactar también puede cansar a la mamá, y tienen derecho mamá a cansarse, tranquilos, no hay ningún problema. Tenemos que humanizar a la maternidad, 1. Número 2, tenemos que dejar que las madres se empoderen de ella. ¿Qué quiere decir empoderarse de ella? Que las madres elijan dar de lactar. Nosotros no somos quienes decidimos quién lacta o quién no lacta. Mamá es quien decide si va a dar de lactar a su bebé o no va a dar de lactar a su bebé. Eso es lo más importante que tenemos que dejar en claro, ¿sí? Doctor, tenemos la siguiente pregunta. Disculpe que le interrumpa. ¿Es recomendable darles multivitamínicos a los niños, por ejemplo, Mulgatol? Hace la pregunta TatiV02. Ya. Cuando nosotros hablamos de multivitamínicos, estamos hablando de un niño que no tiene una nutrición adecuada. Entonces, antes de dar multivitamínicos, yo tengo que, si voy a dar multivitamínicos, al mismo tiempo, si es que veo una nutrición adecuada, tengo que corregir esa parte nutricional. Tengo que permitir que esa alimentación sea equilibrada, ¿sí? Que eso es lo más importante que nosotros tenemos que permitirle al niño y a la madre que lo haga, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Dando vitaminas no corrijo el problema de base. El problema de base, cuando doy vitaminas, es que es un niño que no tiene una adecuada nutrición. Entonces, tengo que corregir con alimentos. O sea, yo, en general, siempre prefiero, si es que vamos a dar algún suplemento, ya sea alimenticio, algún suplemento vitamínico, tiene que ser transitorio, ¿sí?
transitorio bajo ciertas circunstancias, porque esa no es la solución. ¿Cuál es la solución para mi niño que no está, que está con un déficit nutricional? Que coma bien, enseñarle a la mamá que pueda alimentarse mejor, y eso es lo más importante. Eso quiere decir que hay que enseñarle al niño a comer de todo, en tal caso, para que no tenga estos problemas de malnutrición que mencionaba. Exacto, y eso comienza desde la lactación, desde los primeros 6 meses cuando come su primera comida. Tiene que ser variada, tiene que tener texturas, tiene que ser equilibrado, ¿sí? Veo que muchas veces que solo le di frutita tal durante 3 meses. Esa no es una alimentación equilibrada, eso es súper importante. Verónica Spin 28 menciona, buenas noches, mi hijo, a eso le dijeron a mi hijo en Estados Unidos, que los niños no necesitan vitaminas y se alimentan bien. Sí, realmente es una de las cosas que se ha investigado muchísimo. O sea, realmente es una verdad a medias el que las vitaminas van a solucionar el problema, ¿no? Las vitaminas son para equilibrar ciertos déficits nutricionales hasta que nosotros podamos brindarle a este niño equilibrar esa alimentación simplemente con comida, nada más, no las vitaminas. ¿Qué pasa si es que yo doy en exceso de vitaminas? Necesariamente el niño termina orinando caro. O sea, las vitaminas se eliminan por la orina y es orinar más caro, nada más, ¿sí? Tampoco es que le van a salvar la vida, le van a hacer alguna cosa, igual que ya he hablado millones de veces sobre el COVID de la vitamina C y otro tipo de cosas que realmente le van a dejar la piel bien bonita, chévere, hermosa, pero no le va a proteger del COVID. Así que olvídense de esas cosas. Yo también quisiera que existiera en un solo frasco todos los poderes sobrenaturales de la nutrición y todas las cosas, pero lamentablemente no existe y necesita apoyo y necesita un montón de otras cosas. Entonces, doctor, para que un niño crezca sano, ¿qué es necesario? Alimentación equilibrada, ¿sí? Primero lactancia materna, ¿sí? Niño grande, alimentación equilibrada, ¿sí? Sueño adecuado, porque si mi niño se duerme a las 12 de la noche y se levanta a las 12 del día, realmente es un niño que ya perdió desayuno y media mañana. Come medio el almuerzo y después tenemos esos desfases. Además de que al no tener un sueño profundo, en la etapa del sueño profundo se secreta, se produce la hormona de crecimiento. Entonces, este niño le vamos a quitar ese espacio. Entonces, es muy importante, ¿ya? Recordemos que el concepto de salud no solo es física, sino es mental y emocional. Correcto. Doctor, al hablar de sueño, ¿cuánto debería dormir un niño? Depende de la edad. ¿Ya? Generalmente los niños, eso sí, como dice Verónica, es rutinas, siempre, rutinas. Como le dije, yo sigo mucho a la Academia Americana de Pediatría, me encanta cómo es el enfoque. Academia Americana de Pediatría, Asociación Española de Pediatría, me encanta el enfoque que tienen, que se ha vuelto mucho más humanizado y que realmente deberemos, exacto, crianza respetuosa, lactancia materna, todo ese tipo de cosas que hemos olvidado acá, donde nosotros deberíamos ser los partícipes y los número uno en ello. Entonces, se me fue la pregunta, me decía... Los sueños, los el sueños, sueño, la la edad edad, del sueño. ajá, la edad, Generalmente los niños el recién tiempo, ajá. nacidos duermen hasta 16, 18 horas, pasando todo el día, ¿sí? Después duermen entre 12 a 14 horas los niños lactantes, que son hasta los 2 años. Preescolares pueden dormir de 10 a 12 horas y un escolar tiene que dormir al menos de 8 a 10 horas, ¿sí? Y mantenerse con un adolescente con la misma cantidad de sueño. Entonces es muy importante eso. El sueño es primordial. El sueño ayuda a que todos los conocimientos de un niño que esté estudiando se queden, ¿ya? Segunda cosa, que la hormona de crecimiento se secrete adecuadamente. Entonces es una cosa muy, muy importante. Correcto. Doctor, me pregunta Carito su guión pila, ¿el médico pediatra hasta qué edad del niño es? O sea, me imagino que hasta qué edad lo puede revisar, me imagino. Claro. Yo siempre soy muy respetuoso de eso, hasta que quieran. Número uno, hasta que quieran. Yo tengo pacientes muy queridos de 17 años, de 16 años, que somos como panas, súper bien, pero hay niños que no se sienten cómodos ya con el pediatra y quieren un médico de adultos, eso es muy importante. Entonces, generalmente la recomendación es hasta los 18 años que la pediatría incluya la adolescencia, ¿sí? Incluye la adolescencia y eso y hay que ser una culpa de los pediatras, que realmente no nos ocupamos de los que menos nos ocupamos somos de los adolescentes. Entonces, es un poquito de paciencia, colegas, no sean así, ¿ya? Sí, es que precisamente quizás lo relacionan solamente la pediatría en una edad de niños hasta los 12 años y se acabó. Ahí terminó el periodo y no es así.
Y hay pediatras que están especializando en adolescentes, entonces pueden llevarles a ellos o un médico familiar o un médico internista de confianza. Correcto. Andrea Arauz pregunta, buenas noches, ¿qué alimentos pueden ayudar a los periodos de dentición? Bueno, no confundamos, o sea, muchos creen que si es que como más calcio me vuelvo más huesudo, mejor, tengo mejores dientes y todo eso. No, no, no es como el adamantium de Wolverine. No es que yo me meto y ya estoy más, toda esa cosa. No, una alimentación equilibrada siempre, ¿sí? En cuanto a la parte de dentición, siempre tiene que ser, siempre recomiendo mucho que sean evaluados por su odonto pediatra desde que comiencen a salir los dientes, siempre, siempre, porque muchos niños pueden llegar a tener caries de leche que se quedan dormidos ahí con su biberón ahí y pueden producirse caries de leche que no son las mismas caries que tenemos de adultos. Entonces, mucho ojo, justo estaba ahí con mi Sí, querida caries en los bebés mencionaba. sí, Ajá, Carito Pila también. con mi querida amiga Sol Tapia, que es la odontopediatra que yo siempre recomiendo, que realmente tienen que tener una, un equilibrio en eso, o sea, tenemos que hacer que los niños sean revisados. Y limpieza dental desde siempre, desde que el primer diente, limpieza dental, incluso podríamos acostumbrarles a ellos desde que son más pequeñitos, limpieza de encías, etcétera, etcétera. O sea, la salud del niño, bucal del niño, es tan importante como la salud física. O sea, nunca hay que subestimar. Eso quiere decir que en el momento que el niño tiene caries no significa totalmente que que hay que Bueno, tener quizás el cuidado necesario para el lavado de bucal, sería no, en este caso. siempre hay que, no hay que esperar hasta que tengamos caries, sino que Ya. siempre, desde que brotan los dientes, tenemos que hacer limpieza y de preferencia tener una limpieza bucal. Muchas gracias, Bea. Yo también adoro a mis pacientes, son una belleza. Correcto. Doctor, Lore, su guión cabe menciona, doctor, mis hijos comen poco, pero a cada momento. ¿Qué tan bueno o malo es? Saludos desde Ambato. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Pueden comer poco, pero si es equilibrado, podemos tener una dieta fraccionada. Sí, pero es importante que mantengamos rutinas. Las rutinas son muy importantes para los niños. Les permite tener orden y equilibrio en sus actividades. ¿Sí? Dormir, comer, estudiar, asearse. Eso es muy importante. Las rutinas, porque eso los hace que tengan una secuencia y mantengan estas rutinas hasta su adultez. Número uno. Número dos, es importante que estos niños se mantengan con ese equilibrio en cuanto a la parte esta, ¿no? Espérenme un La ratito. alimentación. La alimentación es que algo pasó con el celular, tranquilos, no se preocupen. Ya. No se preocupe, doctor. Sí. Es importante que nosotros, si es que tenemos un niño que está comiendo, ¿qué está comiendo? O sea, si el niño comienza a comer solo un tipo de alimentos, no tenemos proteínas, no tenemos vegetales, no tenemos esas cosas, ojo. ¿Qué está pasando con el peso y la talla? Si el niño está con un buen peso, está con una buena talla, no se nos está quedando en el peso y en la talla, realmente está engordando mucho, entonces esos son factores que tenemos que analizar. Si un niño tiene una rutina de comidas, por lo menos 5 comidas está bien, pero si no son organizadas, no son equilibradas, si están afectando su peso y su talla, no está. En el caso del crecimiento, por ejemplo, de los adolescentes, en este caso, y que les da ganas de comer, por ejemplo, a la medianoche o horarios muy tarde, ¿será por una mala alimentación en el día o es porque precisamente recién se le despierta o si tiene desorden alimenticio en tal caso? Bueno, pueden haber desórdenes alimenticios que se pueden manifestar en etapas tempranas, algo así. Pero más allá de eso, tenemos que ver cómo está la alimentación primordialmente en el día. O sea, realmente en el día es suficiente la alimentación. Estamos con un niño o con un adolescente que tiene problemas de ansiedad o de depresión, ¿sí? O sea, eso es súper importante. Por eso siempre les digo, cuando ya estamos hablando de niños no solo grandes, niños no solo únicamente grandes, sino que tenemos desórdenes alimenticios que ya pasan más allá del orgánico, que ya vamos a un que tienen un componente psicológico o emocional, tenemos que hacerlos tratar y ver, ¿sí? Porque en estas son etapas tempranas de muchas enfermedades que podrían desarrollarse después. Por eso les digo siempre, la salud no solo implica el bienestar físico, la salud implica el bienestar emocional y psicológico, ¿sí? Es un todo la salud. Correcto, doctor. Me pregunta Verónica, su guión, Verónica Spin 28, ¿desde el embarazo hay que ir al dentista? Muy buena pregunta por un ginecólogo. No sabría decirle exactamente esas cosas, no es mi especialidad, pero,
pero sí en los niños desde los primeros dientes tenemos que hacer revisar. Verónica Spin 28 dice, doctor Ricardo, mi hijo tiene rutinas para todo, pero desde pequeño come poco. Si se deben ser las 5 comidas o pueden ser 3 principales, desayuno, almuerzo y cena. ¿Hay afirmación? Sí, sí. A ver, eso es importante lo que acaba de decir. 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y merienda en niños grandes, en niños ya que tengamos un horario y que tengan 2 entre comidas, que tienen que ser una media mañana o una media tarde. Importante que tengamos varias consideraciones, cantidades adecuadas, no que un niño coma muy poco y se llene de otras cosas, eso no es adecuado. Si un niño se está yendo de las rutinas y está teniendo otro tipo de cosas, otro tipo de alimentación entre comidas que realmente no nutre, por ejemplo, un niño que se come golosinas, ¿ya? Que se toma mucho líquido, muchos jugos, antes de o en lugar de su comida, estamos teniendo ahí un niño que no está teniendo una alimentación equilibrada. Entonces, realmente mi recomendación es de que este niño tenga su alimentación equilibrada de esa forma. Entonces, es importante que las mamás y los papás entiendan una cosa, que no es que muchas veces el niño no come las comidas principales y dicen, no, al menos démosle lechecita y juguito o al menos démosle esta golosinita para que coma algo. Y no se dan cuenta que le estamos haciendo un reforzamiento de un comportamiento que no debería existir. ¿Sí? El niño es muy inteligente y él sabe que dice, entonces yo no voy a comer esta sopa, porque al final ellos me van a dejar que yo coma lo que yo quiero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que guiar a los niños en disciplina, muy amorosa siempre, pero tomando en cuenta que el niño necesita que se le guíe en su alimentación, porque el niño siempre va a preferir lo más dulce, lo más rico y todo eso, que no necesariamente son la comida que le hacen y que tiene que comer. Correcto. Ari Balbosa menciona qué tan recomendable, qué bueno es darle a los niños emulsión de Scotch. Hasta eso a mí me hicieron tomar. Bueno, como siempre les digo, las vitaminas, perdón, ¿cuándo pasó? No. Ya, las vitaminas no son la salvación. O sea, quitémonos de la cabeza que las vitaminas le van a ayudar a que esté más fuerte, más alto y mejor. No, son complementos que en sí solos no ayudan mucho. Ayuda, tenemos una alta cantidad de vitamina A, que es buena, pero yo preferiría que en vez de tomar aceite de hígado de bacalao, que es eso, coman pescado más frecuentemente, ¿sí? Coman ácidos grasos mejores, ¿sí? O sea, por ejemplo, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, que son cosas muy buenas para los niños. Entonces, acostumbremos de que un niño entienda a esa vitamina como un alimento, dentro de un alimento, ¿sí? Y nosotros también entendámoslo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que nosotros entendamos la alimentación de esa forma. Vamos a entender si cuando tengamos sobrepeso que hay una dieta mágica, ni una pastilla mágica que nos van a hacer perfectos, nos van a dejar como Capitán América, ¿ya? O como la Braja, alguna cosa así. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces es muy importante, ¿ya? Entonces, la alimentación es disciplina, es equilibrio y es, en muchos de los casos, es una convivencia mutua de toda la familia. O sea, muchas veces, cuando fracasan las dietas, cuando hay una dieta equilibrada, es importante. En lugares como Estados Unidos y en Europa, la obesidad sobre todo en Estados Unidos, es considerada como un factor de pobreza y de riesgo de salud. ¿Sí? O sea, de riesgo social incluso. Ojo, ¿sí? La obesidad en sí. Doctor, siguiente pregunta. ¿Tomar mucha agua en niños es normal? Un niño tiene que tomar, un niño en edad escolar debería tomar entre 1 a 2 litros de agua, ¿sí? Pero ojo, que no sean en lugar de una comida, ¿sí? O demasiado cerca de una comida. Tiene que serlo después. Por ejemplo, una de las cosas que se ha estudiado muchísimo, que es una de las cosas que me falta tocar en esto de la alimentación, son los jugos preparados que tienen altísima cantidad de azúcar, una cantidad tremenda de azúcar, loquísima de azúcar. Sí, no sé si han visto esos que salen en Facebook, esos memes que manda la tía, la abuelita, así, mira cuánta azúcar tiene el jugo, eso, por favor, entiéndalo, si es verdad, eso sí es verdad, ¿ya? Eso es muy importante que entendamos. Si ustedes quieren darle un jugo de fruta, denle la fruta y agua, porque la fruta tiene vitaminas y tiene fibra. La fibra es esencial para nuestro colon,
¿sí? Y para prevención de enfermedades como el cáncer de colon y mejora de nuestra salud. Ojo. Doctor, ¿darle coladita de avena tratando de reemplazarla como fórmula en un bebé de 15 meses de edad es recomendable o debe tener más tiempo de fórmula? Saludos. Le pregunta Javier Andrés Menéndez. Es muy importante entender que el mito de las coladas, ahora sí, pongamos la música tenebrosa, el mito Colada. de las coladas. Las coladas, ¿qué es una colada? Harina de algo con agua y azúcar, nada más. Nada más. ¿Tiene proteínas? No. ¿Tiene vitaminas? No. ¿Qué le recomendaría? Que si tiene lactancia materna, dele leche materna. Dele leche materna. ¿Sí? Leche materna tiene proteínas de alta calidad, tiene, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, ácidos grasos importantes para el desarrollo, ¿sí? Vitaminas, defensas, un montón de cosas. Si no está consumiendo leche materna, dele leche de vaca, yogur, hay un montón de cosas. Son proteínas de alto valor biológico. Hay un estudio sumamente importante donde se han dado coladas y otras leches vegetales, tipo leche de almendra, tipo leche de coco, ese tipo de cosas que no tienen proteínas de alto valor biológico, se vieron que estos niños que consumían tenían menor talla. Entonces, no lo digo yo, no se enojen con las abuelitas que le quieren dar la colada, no es una solución. La colada en décadas pasadas era lo único que tenían nuestros abuelos para poder consumir. Ustedes hablen con sus abuelos, ellos no comían carne todos los días, ¿no? No había una abundancia de alimentos como la que tenemos ahora. Eran otras épocas, pero ahora estamos yendo a un opuesto que no debería existir, que es la obesidad, por ejemplo, ¿sí? Y recuerden que hay un tipo de desnutrición en nuestros lugares rurales, sobre todo de la sierra, que es donde hay mucho carbohidrato y casi nada de proteína, que se llama desnutrición kwashiorkor, ¿sí? Que es una falta de proteínas. Los niños incluso pueden llegar a un nivel tolerable de buen peso o asemejarse que están bien. No estar así delgados como los niños del África, pero no están adecuadamente equilibradas su alimentación. Mencionan sobre la alimentación que cuando come a media mañana o media tarde no come las comidas principales. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? ¿Cómo está el horario? ¿A qué horas come? ¿Qué es lo que está comiendo? La cantidad, ¿sí? Tiene que ser analizado el niño que no come, que es un capítulo enorme de la pediatría, de varias formas. Examinarse a ver si no hay algo orgánico, ver cómo está el peso, ver cómo está la talla, si está incidiendo este problema en la alimentación, en su peso, en su talla. Y otra cosa muy importante, si este niño, cómo están sus hábitos alimenticios y eso. O sea, es un montón de cosas que por lo menos es lo mínimo que debemos preguntar. Entonces, sí le recomiendo que sea evaluado por su pediatra para que tenga un mejor acercamiento acerca de la situación real que está pasando. Doctor, acerca de cuando a un niño tienen que hacerle exámenes, ¿qué tiempo debería ser lo recomendable los exámenes que deben realizarle a un niño? Y dos, el tema de la desparasitación. Allá, bueno, es otro de los mitos, otro mito de la desparasitación. ¿Ya? El mito de la desparasitación. Los niños, no a todos los niños se tienen que desparasitar. No todos necesitamos desparasitarnos. Es otra cosa que acarreamos de décadas pasadas. Antes no había una buena... Hablen con los abuelitos. No había alcantarillado en todo lado, no había agua potable en todo lado. Vivían en zonas rurales, ¿sí? Lo que vemos ahora que son urbanizaciones, antes eran zonas rurales sin nada, ¿sí? A veces tenían contacto con animales. Entonces era importante desparasitar con periodicidad en lugares donde la parasitosis es endémica. Hablo en lugares donde no hay buen alcantarillado, agua potable, donde vemos casos brutales de parasitosis. Nosotros tenemos, que sería lo óptimo, darles unos buenos recursos de agua potable, de sanitización y todas esas vainas, para que ellos puedan tener una mejor salud, pero lo que se puede hacer es desparasitarlos periódicamente, es fácil, ¿no? Pero en un niño que tiene buenos cuidados, que está viviendo en una zona urbana donde hay buen agua potable, hay servicios sanitarios buenos, si tiene síntomas, tendríamos que hacer un examen y ver si realmente tiene parásitos. Dar una medicación. Cuando nosotros damos una medicación, tenemos que ver el riesgo-beneficio. Si es que todas las medicaciones tienen efectos adversos, absolutamente todas, pero nosotros tenemos que saber si realmente la necesitan, ¿sí? Yo no soy partidario de dar medicamentos de forma innecesaria, ¿sí? O sea, esa es mi recomendación, la verdad.
¿sí? Entonces es importante que entendamos eso. Doctor, y como última pregunta para concluir el día de hoy e invitarlo a una próxima sesión para seguir hablando de muchos temas muy interesantes acerca de la pediatría y sobre todo el cuidado de los niños, porque sabemos que nuestra audiencia ha estado el día de hoy muy preguntona y ha querido saber un poco más y conocer un poco más y es importante. Mi hija tiene 6 años y practica CrossFit. ¿Debo aumentar algo en las comidas por su esfuerzo físico? Wow, está bueno. Eh, bueno, sí, los niños que tienen alta gasto, me trabé. Alto gasto calórico, que son niños deportistas, tienen que tener ya una evaluación un poquito más profunda, ya sea siempre, si lo hace de forma profesional es una cosa, lo hace frecuentemente, sí deberíamos aumentar ciertas partes de su alimentación. Número uno, proteínas. ¿Para qué? Para este ejercicio le sirva para que aumente de masa muscular y crezca. ¿Sí? No solo en masa muscular, en huesos, en órganos, en todo esto, tengamos adecuada cantidad de carbohidratos para que ese sea la materia prima del gasto calórico que tenga, no sea alrededor de sus reservas, porque puede adelgazar excesivamente si es que no le damos una alimentación adecuada. En estos niños yo recomiendo y siempre se recomienda, ¿sí? Que se les dé una alimentación antes un poco antes del ejercicio extenuante y después. Es lo que se llama en las personas que hacen ejercicio normalmente pre-work y post-work, que sería de una forma darle esto a un niño para que lo pueda hacer, que se hidrate bien. Siempre es súper importante que se hidraten bien los niños y que tengan suficiente alimentación. Gracias, doctor. Justamente les agradecemos también a la audiencia que ha estado el día de hoy muy atenta y muy interactiva y muy preguntona, como le dije hace un momento, porque es importante conocer cada una de las respuestas que nos hacen también nuestros seguidores de parte del especialista. Estuvimos el día de hoy conversando con el doctor Ricardo Morales, pediatra, director de posgrado de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador y coordinador de emergencia pediátrica del Hospital Axis. Gracias, doctor, y será hasta una próxima ocasión junto a usted para poder seguir conversando muchos temas más importantes también, aparte del cuidado de los niños, también otras cosas más. Me preguntan cómo podría ser para cuando sale granitos en fórmulas, acceso y qué se debe hacer en el caso de los niños. Depende de dónde está la lesión, qué edad tiene, cuándo se dio, cuántos son, en dónde se dieron. Sí le recomiendo que le haga una revisión porque esas lesiones dermatológicas siempre hay que observar. Y muchas gracias por la invitación. Siempre es chévere hablar con todos ustedes. No vivo en Guayaquil, estoy aquí en Quito y siempre me da un gusto poder tener contacto con gente que me entrevista y eh, sobre todo los de revistas y de medios de Guayaquil que siempre me han llamado y me parece increíble siempre tener contacto con ustedes. Me encantaría irme a Guayaquil en estos momentos, me encanta. Comidita, todo. Muchas gracias, doctor, y gracias por habernos el día de hoy acompañado. Será hasta una próxima ocasión junto a usted también. Le vamos a reiterar una invitación más para seguir Bien, hablando de con estos mucho gusto. temas bastante importantes de Sí, pediatría. muchas gracias, ¿no? Así que un gusto y saludos a todos. Saludos también, doctor, que tenga excelente noche. Y es así como el día de hoy hemos concluido justamente esta entrevista, este diálogo con el Ricardo Morales. Él es médico pediatra y habló junto a nosotros bastantes temas interesantes y también despejó algunas dudas de nuestros queridos amigos seguidores. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y hacernos llegar también comentarios, sugerencias. Recuerden, estamos a través de Revista Culturizarte, @Revista Culturizarte en Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube y Instagram. Y también les quiero recordar a todos ustedes una excelente recomendación, y es que en esta Navidad aún no sabes qué regalar. Te ofrecemos una variedad de productos alternativos para escoger. Ustedes pueden seguir la cuenta @detallarte su guión GYI, @detallarte su guión GYE. Esta cuenta donde ustedes podrán obtener mayores informaciones, pero también si deseas tortas navideñas para cumpleaños o también comida, puedes hacerlo llamando al siguiente teléfono 099-638-0596, 099-638-0596. Recuerden, queridos amigos, sigamos pendiente con nuestras medidas de bioseguridad, sigamos cuidándonos. Gracias por seguirnos, que tengan una excelente noche. Soy Carlos Aguilar y conmigo será una próxima ocasión. Recuerden, sigamos cuidándonos y
a nuestros niños, ya sabemos cómo seguirlos cuidando. Gracias y que tengan una excelente noche.